Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. En este pequeño videíto quiero darles una pequeña devolución del trabajo práctico número 4. Constaba este trabajo de dos partes, como siempre, una parte de teoría y otra parte de práctica. En la parte de teoría, el primer punto les pedía un ejemplo de transposición. ¿Qué es la transposición? De acuerdo al material de la cátedra, es otra forma de decir lo mismo con un cambio de categoría gramatical. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer cuando hacen esto? Colocan el ejemplo del texto meta, del texto original y después la traducción que hicieron en el texto suyo. Y explican la estrategia que utilizaron. Por ejemplo, en el texto original la oración era I call in sick to work and meet the Chilean writer for breakfast at a diner in the village. Acá porque decimos que la estrategia que utilizó es una transposición porque cambia del sustantivo breakfast, lo pasa a usar como un verbo. Doy parte de enferma en el trabajo y me encuentro con la escritora chilena en una cafetería del village para desayunar. Otro ejemplo, por ejemplo, que había también en el texto, briefly, de un adverb, por un segundo a un sustantivo. Y ustedes tienen que dar la explicación de la estrategia que utilizaron, ¿no es cierto? En el siguiente punto les pedía si usaron una nota del traductor. Brevemente, ¿qué es una nota del traductor? Una nota del traductor es una pequeña acotación para aclarar algo que puede ser inentendible para el lector del texto meta. Yo presupongo que el texto meta, el lector no va a entender este término. Lo puedo hacer mediante una aclaración, una expansión, puedo usar un paréntesis. La nota del traductor, por lo general, donde yo encuentro el término, se le pone el numerito y en el pie de página va la explicación. En este ejemplo, el texto original decía, as if proximity to an Ivy League adjunct will result 5 years from now in stellar SAT scores. La traducción propuesta es, como si la cercanía a una profesora adjunta de una universidad de la Ivy League resultara dentro de 5 años en puntajes estelares en los exámenes de ingreso. Y la notita que iría al pie de página, que va al pie de la página donde aparece el término. Ivy League, se utiliza este término para referirse a un grupo de universidades prestigiosas, costosas, de élite, cuyo ingreso es muy difícil y al que no todos pueden acceder. Y entonces después ponen, elegí hacer una nota del traductor porque considero que este es un término distante para la cultura del lector del texto meta o lo que sea que ustedes lo quieran explicar. Yo acá les dejé un link con una explicación breve de las notas, de cómo se hacen las notas en un texto. Después les pedí un ejemplo de equivalencia de frase idiomática. ¿Qué es una equivalencia? Con el material de la cátedra que dice, la equivalencia es una modulación fijada que trabaja en el plano semántico. Es una modulación lexicalizada. ¿Qué se intenta hacer? Transmitir una misma situación por medio de recursos estilísticos y estructurales que son diferentes. Consiste en encontrar el exponente que cada lengua emplea para una misma situación. Por ejemplo, son ejemplos de los apuntes de la cátedra. En el original, por ejemplo, aparece Hot Indian Summer. Buscamos la equivalencia que es un veranito de San Juan. Out of the blue, de la nada. Un ejemplo de una equivalencia en el texto original es I call in sick to work, que lo traduje como doy parte de enferma en el trabajo. La explicación, utilicé esta equivalencia para poder expresar la misma situación. O sea, ustedes tienen que dar siempre la explicación, ¿no es cierto? ¿Por qué usaron? Por ejemplo, otra equivalencia podría haber sido si alguien cuando aparecía bullshit thing, cualquier otra porquería o como cada uno lo resolvió y dan su explicación, ¿no es cierto? Después les pedía un ejemplo de adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación aplica a los casos en que una situación a la que hace referencia el mensaje no existe en la lengua de llegada y tiene que crearse en relación con otra situación considerada equivalente.
supone la naturalización completa de la estructura receptora ante la existencia de un vacío cultural. El texto original decía, Both my girls were over 9 pounds, y lo tradujo como mis dos hijas pesaron más de 4 kilos. La explicación utilizó una adaptación de las unidades de medida de peso, ya que en la cultura de origen se maneja el sistema de libras y en la cultura de llegada el sistema de kilogramos. Después les pedía una equivalencia funcional. La equivalencia funcional es un procedimiento que se utiliza en la traducción de elementos culturales. Consiste en la utilización de un término culturalmente neutro que generaliza o particulariza el elemento a traducir, con la posible adición o no de un nuevo término específico. Según Peter Newmark, este procedimiento constituye la forma más precisa de traducir, es decir, de desculturalizar elementos culturales. Acá con este ejemplo. As if proximity to an Ivy League adjunct will result, 5 years from now, in stellar SAT scores. Como si estar cerca de una profesora adjunta de una universidad prestigiosa hiciera que en 5 años obtuvieran un gran puntaje en sus exámenes. Acá, si vamos al caso, también esto del SAT también lo desculturalizó, lo explicó. Y bueno, después explican. Decidí usar esto por esto. Siempre, acá escribí mal, siempre justificando los ejemplos, ¿no es cierto? Y con la traducción completa. Bueno, después la traducción, algunas estuvieron muy bien. Por ejemplo, acá ella, esto es evidente que es el diálogo que ella tiene con la escritora chilena, ¿no es cierto? ¿Cómo replico yo ese diálogo? Bueno, les dejé abajo de todo, yo este documento se los cargué en la plataforma, para que vean el diálogo, el uso de la raya y 5 casos de diálogo que les queda a modo de ejemplo para que ustedes sepan cómo replicarlo cuando tienen que usarlos en sus traducciones. ¿Qué más de acá? Bueno, esto no sé por qué. Ah, no, esto lo marqué recién. Bueno, después, un poquitito más adelante, acá nos encontramos que muchos, por ejemplo, pusieron mal la referencia de Ivy League a lo que es. Siempre busquen con fuentes fidedignas la explicación al término. Después les marqué esto porque acá ella está citando lo que dicen otras personas. His teacher says, they whispered, that he might be gifted. She loves to write, they say, but the teacher resents her spirit, holds her back. Esto de alguna forma nosotros tenemos que replicarlo en el texto que estamos traduciendo, porque ella acá lo marcó, resalta, sale de la norma escrita, como está bien escrito y armadito el párrafo. Entonces nosotros también tenemos que replicarlo. Después, acá hay de vuelta diálogo, que ella está hablando con la abogada corporativa y replica el diálogo. Y acá, si ustedes, hay algunos que se les pasó, ella sigue hablando. Entonces después de alguna forma nosotros tenemos que resolver esto, de que siga hablando la misma persona. Bueno, acá yo les dejé una propuesta de una traducción. Algunos términos que resultaron complicados, como por ejemplo cuando en el original decía and meet the Chilean writer for breakfast at a diner in the village. El Greenwich Village es un barrio de Nueva York. Entonces cada uno verá cómo resuelve. Por ejemplo, en una cafetería del centro, en una cafetería del Village, de Greenwich Village. Cada uno verá cómo lo va resolviendo según las elecciones que cada uno hace. Me doy cuenta a mitad del desayuno que no puedo permitirme esta comida, o por qué no darme el lujo de esta comida. Acá porque marqué repentino. Acá había otra equivalencia. En el texto original la narradora usa la expresión all of a sudden, que es un idiom. Por ejemplo, acá entonces hicimos una transposición, una equivalencia y usé el adjetivo repentino. Acá varios
no vieron bien el sentido de esto, de cuando dice sus libros nunca se vendieron bien en Estados Unidos, pero tiene prestigio en otros países o es reconocida en el exterior. Después, bueno, cuando hablábamos de esto, acá muchos eligieron hacer una nota del traductor, otros hicieron, explicitaron. Yo usé una equivalencia funcional. Acá también hubo bastante confusión. En el original dice he looks trusting. Acá lo que ella dice es que el marido de Sasha parecía un tipo confiado. Entonces ella podía hacerse pasar por alguien de donde él decía que era y que él la acepte entre sus amigos, amistades de Facebook. Eh, bueno, acá lo que hablamos antes, de que adaptamos las libras a los kilos. Acá después les dejé más adelante también, muchos escribieron el 4 en números y les dejé la explicación de por qué se usa escrito en letras. Bueno, acá lo mismo, lo que hablábamos de la universidad prestigiosa, una universidad de la Ivy League. Acá, cómo se decidió replicar en este caso, acá cómo se replicó en la traducción, las citas que ella hace de lo que dicen los papás. Bueno, y acá cómo resolví yo que este parlamento, acá el son tan lindos y estamos en la búsqueda es de la misma persona, lo incluí todo en el mismo párrafo. Si no estaba la otra opción, si esta línea queda debajo, tiene que comenzar con las comillas angulares, como ya lo habíamos explicado en otro de los trabajos. Bueno, acá les dejo el link donde les explica por qué se escriben los números en letras y no en números, lo que les dije antes de los diálogos y para que vean los distintos casos. Bueno chicos, eso es todo y cualquier cosita estoy a su disposición y me mandan si necesitan me mandan un mensajito al privado. Les deseo una buena semana y nos encontramos la semana que viene en la próxima devolución.